¿Qué tal? Dios me lo bendiga. Damos inicio a la tercera serie acerca de la providencia divina. Hoy vamos a hablar un poco acerca de el proceso de nuestro nacimiento, ¿verdad? El lugar en el cual fuimos colocados, la era en la cual fuimos colocados, y la familia en donde crecimos. Vamos a dar inicio, no sin antes tener una palabra de oración. Oramos. Padre bendito, te agradecemos por este día. Gracias, mi Señor, porque nos permites llegar delante de tu presencia, mi Señor, contentos, satisfechos, mi Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Es una enorme bendición y es un enorme privilegio formar parte de tu familia, formar parte de tu reino por el puro afecto de tu voluntad, mi Señor, a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por amor a nosotros. Te pedimos que tomes en tus manos este momento en el cual vamos a estudiar un poco acerca de tu providencia, que pueda ser de bendición, mi Señor, de edificación para nuestras vidas, y que a través de ello tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Quiero que por favor me acompañen a Salmo 139, versículos 13 al 16. Salmo 139, versículos del 13 al 16. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Soy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Vamos a considerar la primera obra que la providencia hizo por nosotros: el proceso de formación en el vientre de nuestra madre, una providencia por demás maravillosa. Dos cosas podemos contemplar acerca de ello. Número uno, la compleja estructura y la magnífica composición del cuerpo, ¿verdad? Pensemos en que cada parte de nuestro cuerpo ha sido elaborada con precisión y con su respectiva funcionalidad. Les comento que ese servidor va a ser tío. Viene una sobrina, ya la sobrina está en la semana 27. En la semana anterior podía estar pesando menos de 1 kilo, medía aproximadamente 35.5 centímetros desde la cabecita hasta los talones. Al día de hoy ya tiene su red de nervios en las orejitas bien desarrollado, por lo tanto ya ella es un poco más sensible a los sonidos que ocurren en el entorno. Ya puede escuchar a papá y a mamá hablando y ya puede reaccionar con base en los sonidos que ella percibe. Ella respira un poco de líquido amniótico. ¿Por qué? Porque está practicando sus primeras bocanadas de aire para cuando ella nazca. En el transcurso de esta semana, su cuerpo va a triplicar su peso de aquí hasta que nazca. ¿Por qué? ¿Verdad? Ella está acumulando grasa rápidamente porque lo necesita, número uno, para ajustarse a la temperatura que fuera de la pancita estaba un poco más fría. Y lo otro es que ella necesita una reserva de energía y calorías que ella en el futuro va a utilizar durante los primeros días de su vida. En esa semana 27, bebé ya pesa 1 kilito, ya mide 36.5 centímetros, o sea, aumentó 1 centímetro, ya tiene el tamaño de una coliflor, ya tiene un horario regular de dormir y estar despierta. Ella más o menos se despierta tipo 2, 3 de la mañana. Ella puede abrir y cerrar los ojitos, ella puede chuparse el dedo,
con el aumento del tejido cerebral, bueno, ya bebé está un poco más activa, y aunque sus pulmones todavía no están completamente formados, si por A o por B ella naciera antes de tiempo, pues ella con ayuda médica puede respirar. Ya le da hipo, no le molesta. Este tipo de cosas manifiestan la providencia de Dios. Desde el día que inició esta maravillosa obra, el Señor tenía su modelo o diseño ya listo en su mente desde antes de la fundación del mundo. Y de acuerdo con ese diseño, Él nos formó. De hecho, lo leímos en Salmo 139, versículo 16, cuando dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La providencia talló nuestros cuerpos de acuerdo con el modelo exacto que se había trazado acerca de nosotros, con base al propósito de parte del Señor antes de que existiéramos. Y sin duda eso le confiere al cuerpo humano todo un mundo de valor y dignidad, ¿verdad? Aún con las limitaciones y los defectos que podamos presentar. No hay pieza tan bien diseñada y refinada como la del ser humano. Ahora, no es solamente la parte del cuerpo, viene otra parte que viene a lo interno. Justamente, imaginemos al artesano, por un lado, puliendo el cofre donde se va a guardar el tesoro, pero vayamos al tesoro también, una excepcional joya. Vamos a hablar un poco acerca del alma, que presenta elementos propios de la imagen de Dios. Facultades, afectos, capacidades, sensibilidades, bueno, son parte de esa alma que ha sido concebida también en la mente del Señor desde antes de la fundación del mundo. Y eso es algo que nosotros debemos observar con humildad, tanto ese proceso a nivel externo como a nivel interno, lo que la providencia ha hecho por nosotros, su primer servicio para con nosotros. Sin embargo, obviamente eso no es lo único. ¿Por qué? Porque por una parte está el proceso de formación y por otro lo que es la preservación, ¿verdad? Como nosotros fuimos preservados en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y no podemos dejar de admirar todas esas protecciones de parte del Señor, ¿verdad? Salmo 139, versículo 13, lo acabamos de leer: tú me hiciste en el vientre, ¿verdad? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y ahí nos protegió y nos permitió nacer, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Ahora bien, no es solamente la parte de la formación de nuestro cuerpo, de nuestra alma y lo que fue la protección, sino hablemos acerca de nuestro nacimiento, la segunda gran obra de la providencia que Dios tiene como telón de fondo el lugar y el tiempo en el cual le hemos nacido. Y ciertamente esto es de suma importancia, sea para nuestro bien o sea para nuestro mal. Eso es algo a lo que le debemos prestar atención. Que la matriz de nuestra madre nos haya expulsado en esta parte del mundo no es algo que podamos considerarlo de manera indiferente, ¿verdad? Podemos darnos cuenta de que el lugar y la era en la cual nosotros nacimos, bueno, nos permiten tener ciertas ventajas que podemos disfrutar, y ello justamente por la providencia del Señor, ¿verdad? Esta providencia está relacionada con el bienestar de nosotros como creyentes en este mundo, ¿verdad? Hay lugares que son inhabitables, lugares áridos, tenebrosos, hay violencia, hay peligros, lugares sombríos, lugares lúgubres que pueden evocar tristeza, dolor, miedo, soledad. Hay lugares que son
físicamente muy calientes, hay otros que son extremadamente fríos, en una, no sé, altitud bastante importante, tierra árida, estéril, desprovistos de toda comodidad o abundancia, recursos naturales que ofrecen poca o nula calidad de vida. Y sin embargo, el Señor se ha provisto de un lugar saludable, agradable. Tenemos acceso a recursos naturales, un lugar en el cual podemos aspirar a tener una buena calidad de vida. Costa Rica es uno de los lugares con una tasa de expectativa de vida bastante importante, ¿verdad? Permítame un momento. Esto es agua del tubo. No en todos los países se puede hacer eso, ¿verdad? Y gracias a Dios porque podemos tomar agua potable del grifo sin tener temor justamente de enfermarnos o contraer alguna bacteria o algo así por el estilo, ¿verdad? Hablemos, no sé, ustedes que nos están que nos están mirando a través de redes sociales, YouTube, necesitan una computadora, necesitan una tableta, necesitan un celular, y para cargarlos necesitan de la electricidad. Bueno, nuestro país cuenta con una cobertura del 99.4% del territorio nacional. Imagínate que es casi el 100% del país electrificado. Entonces, gracias a Dios porque tenemos acceso a la electricidad. Si estamos viendo esta predicación en vivo, bueno, significa que estamos teniendo acceso a internet. Bueno, Costa Rica tiene un porcentaje de penetración del 86.7%, lo que equivale a 4.3 millones de personas. O sea, 4.3 millones de personas pueden tener acceso a esta predicación. No creo que vaya a ser de esa manera, pero lo cierto del caso es que se puede dar esa posibilidad, ¿verdad?, de tener acceso a internet. Nuestro país tiene la bendición, una enorme bendición, ¿verdad?, y con el mayor de los respetos, un guarda de seguridad, el agricultor, la empleada doméstica, tienen la posibilidad, el beneficio de ver a sus hijos graduándose como médicos o como ingenieros, como abogados, ¿verdad?, y aspirar a un mejor futuro, y gloria a Dios por ello. Otra providencia, nunca nos ha, bueno, hasta donde yo sé, ¿verdad?, nunca nos ha caído un misil, ¿verdad? Otra providencia, cada vez que se nos hace un huracán ahí en el Caribe, allá a la par, ¿verdad?, salvo otro que sí pasó de lado a lado, por lo general los huracanes se forman en el Caribe y agarran para arriba o para adentro. ¿Sí me explico? Así como nosotros, así hay otros creyentes en otras partes del mundo que pueden disfrutar de muchas bendiciones por el solo hecho de haber nacido en ese lugar, en esa época, ¿verdad? Bueno, así es cómo funciona la providencia del Señor. Ahora bien, si bien es cierto, estas son por mucho enormes bendiciones, ¿verdad?, hay otros elementos que también podemos considerar con igual o mayor importancia. El hecho de que nosotros tengamos acceso a la palabra de Dios en nuestro propio idioma, el hecho de que podamos congregarnos sin que nos maten por ello, eso lo que significa es que en nuestro país tenemos un grado de libertad religiosa bastante importante. Hemos nacido y crecido en un lugar en donde ya las personas están familiarizadas con nuestra fe. Hace unas décadas atrás, olvídelo, ¿verdad? No hemos nacido en un lugar en una era en donde tenemos que estar escondidos o que tenemos que congregarnos a escondidas porque hay un muy alto grado de persecución y violencia contra los cristianos. ¿Okay? Esa es una providencia de
de parte del Señor, y eso es algo que nos lleva justamente a alabar y glorificar el nombre del Señor. Consideremos por un momento todas aquellas ayudas o recursos existentes a disposición que nosotros tenemos para proclamar las buenas nuevas del Evangelio: la adoración a Dios, la extensión de su reino, los medios para estimular nuestro crecimiento espiritual, estimularnos a la piedad, ¿verdad? Son muchos, ¿verdad? Tenemos muchas posibilidades de accesar a estos medios, ¿verdad? En otros lugares esto es imposible. Ahora bien, trayéndolo un poco más al tema de la salvación, pensemos por un momento: si una persona recibe la salvación que es en Cristo Jesús, necesariamente en ese lugar hay por lo menos un medio por el cual se proclama el Evangelio. Necesariamente esta persona tuvo acceso al Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 14. Vamos para ella. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Contrario a los magos de Oriente que tuvieron que viajar para conocer, al rey de los judíos, bueno, el Señor vino a nosotros, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Todos los días tenemos la posibilidad de accesar a la palabra de Dios, sermones, meditaciones, devocionales, himnos, canciones. Podemos hablar con otros cristianos, personas que salen a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, otros que vienen de tierras ajenas a proclamar el Evangelio. Estamos hablando acerca de los misioneros. La cruz de Cristo se levanta cada día frente a nuestros ojos, y eso es algo que no podemos ignorar, y eso es mucho por la providencia de parte del Señor, ¿verdad? Y debemos alabar el nombre del Señor justamente por esta enorme bendición. En esta época en particular en donde vivimos, bueno, los prejuicios contra los cristianos puede que se hayan intensificado un poco, pero no al nivel de la iglesia primitiva, ¿verdad? Hasta donde se ha visto, no nos están masacrando como en otras iglesias a nivel mundial, en otras eras, ¿verdad? Todavía existe libertad de culto, hay libertad de conciencia, hay libertad de expresión en nuestros días. Bueno, que hayan presiones por arrebatarnos estas libertades, de alguna u otra manera es natural que pasen, ¿verdad? La persecución es algo con lo que nosotros debemos estar familiarizados. Ahora bien, todo lo anterior es una manifestación más de la gracia de parte del Señor. Por un lado, medios de gracia al alcance, y por otro lado, la ausencia de prejuicios o de daños contra nosotros, ¿verdad? Ambas son misericordia de Dios y ambas son extraordinarias. Ahora bien, no solamente eso, sino que nuestros primeros pasos en nuestro peregrinar como creyentes tenemos la posibilidad de rodearnos de otros creyentes, de otros cristianos que de alguna u otra manera nos ayudan en nuestro peregrinar por la senda correcta, nos ayudan a resolver nuestras dudas, nos ayudan con nuestras cargas, con nuestras dificultades, con nuestras angustias. Nos extienden la mano en momentos en los cuales estamos pasando por periodos de aflicción. Hay posibilidad de ser instruidos en el camino correcto desde que somos infantes en la fe. Hay posibilidad de accesar a iglesias de sana doctrina, ¿verdad? Y eso es algo importante. Ahora bien, si estas misericordias singulares y ayudas en la salvación y vida cristiana nos han sido extendidas, bueno, definitivamente tenemos que dar gloria a Dios. ¿Por qué? Pues porque hay miles o millones de personas
que no tienen acceso a todas estas cosas que les acabo de mencionar. Muchos motivos tenemos que tener para admirar la providencia divina. Seres humanos creyentes, criados en días de libertad de culto, libertad de expresión, libertad de conciencia, en un lugar en donde tenemos la posibilidad de accesar a N cantidad de recursos naturales, una alta expectativa de vida, acceso a la educación. Dígame si eso no es una bendición, ¿verdad? Lo que dice el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Otra de las providencias ligadas con respecto a este tema tiene que ver no solamente con el proceso en el cual fuimos formados y protegidos en el vientre de nuestra madre, no solamente tiene que ver con el lugar y la era en la cual nosotros estamos viviendo, sino también tiene que ver con la familia en la cual nosotros crecemos. Esto, bueno, eso sí es importante, muy importante. Debemos considerar este tema con mucha sabiduría y detenimiento. La designación de linaje y familia en la cual brotamos y crecemos está cargado de una especial importancia, tanto a nivel de beneficios temporales como en términos de beneficios eternos. Si la familia en la que nosotros, sea grande, sea pequeña, si los padres son, de un estatus socioeconómico bastante importante o no tan importante, pero si temían a Dios y hacían justicia, si se esforzaron en criar a sus hijos rectamente, en la disciplina, en la instrucción del Señor, podemos considerar Efesios capítulo 6, versículo 4, entonces los hijos de estos padres deben estimar el que hayan venido de tales padres entre las principales misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque de esta fuente pueden brotar no una, sino dos corrientes de misericordia. Las vamos a ver. Y es que, como la piedad implica bendición, ¿verdad? Así la maldad y la injusticia implica, lo contrario, ¿verdad? Maldición. Proverbios capítulo 3, versículo 33. Dice así: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ahora bien, no es la regla, pero por lo general sí se ve de forma frecuente que los malvados que crían a sus hijos de una manera frívola, perversa, construyendo sus vidas basados en sus propios valores y principios que provienen de maldad, los hijos van a terminar como ellos, ¿verdad? Se dice de Abiam en Primera de Reyes capítulo 15 versículo 3: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios. Por lo tanto, esa maldad es transmitida de generación en generación. Ahora bien, que una generación escape de esta cadena o de ese círculo, por demás providencial, ¿verdad? Sin embargo, podemos prestar mayor atención a esas corrientes de gracia y misericordia, bendiciones espirituales que fluyen de esta providencia al hombre interior. No es una misericordia común de ser hijo o de padres piadosos. Es sin duda una misericordia especial. Algunos no solo les deben a sus padres su vida natural, como instrumento natural de su existencia, ¿verdad?, sino también su vida espiritual y eterna. Por ejemplo, vemos que no fue poca cosa el caso de Timoteo, ¿verdad? En
segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Doida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La labor de los padres o de las personas que nos criaron tiene mucho que ver incluso con nuestra salvación, ¿verdad? Hay una enorme bendición para los hijos el hecho de que tengan padres que oran por ellos, incluso desde antes de tenerlos, y así esas oraciones se extienden hacia su infancia. Cuando chiquititos no son capaces de orar, bueno, sus padres oran por ellos. Lo hizo Abraham, padre de Isaac, lo hizo Ana, madre de Samuel. Hay una probabilidad de que estos hijos hayan sido fruto de las oraciones de sus padres, ¿verdad? Y definitivamente es una bendición enorme descender de padres creyentes, piadosos, que aman a sus hijos, pero que oran por sus hijos, ¿verdad? Vayamos, por ejemplo, a Job, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver, Job, capítulo 1, versículo 5. Dice así, providencial. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahora bien, enfocándonos un poquito más hacia la parte de la juventud, entendemos lo vital que es la época de la juventud. Sin duda es una edad en donde el chico o la chica es proclive a hacer lo malo, ¿verdad? No en vano Timoteo habla acerca de las pasiones juveniles, ¿verdad? Si el mismo David habla acerca de la contaminación a la que el joven se expone a diario, bueno, ¿con qué guardará el joven su camino? Bueno, con guardar tu palabra, ¿verdad? Igual cuando David ora al Señor, que no se acordara de los pecados de su juventud, ¿verdad? Más aún, de los argumentos que Job desdeña amargamente contra el Señor, trajeron a la mente, le hizo heredar los pecados de su juventud. O sea, considerar una providencia si nuestros padres lograron frenar esa corrupción en época de nuestra juventud, sobre todo pensando en el hecho de que muchas de las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos en época de la juventud y repercuten de por vida, ¿verdad? Entonces, alabemos al Señor porque providencialmente tuvimos la posibilidad de crecer en hogares cristianos. Por otra parte, cuán providencial pudo haber sido aquellos padres que de forma esforzada infundieron el buen conocimiento del Señor, ¿verdad?, en las primeras etapas de sus hijos, así como anhelaron antes de tenerlos y se deleitaron una vez en sus brazos, ¿verdad?, teniendo a los chiquitines, ¿verdad?, en sus brazos, ¿verdad?, el sufrimiento que podría traerle a los padres la sola idea de que en el momento en el cual los chicos tienen que salir del hogar, el enemigo está ahí acechando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los padres? Bueno, se esforzaron lo más que pudieron, lo mejor que pudieron, ¿verdad? No solamente en alimentarlos, darles vestido, educación, salud, pues claro que sí, eso es importante, ¿verdad? Pero también oraciones, consejos, amorosos actos de disciplina, lágrimas derramadas para evitarles a ellos la desgracia de caer en el lazo del diablo, ¿verdad? Sabía que había de llegar, el momento en el cual sus hijos iban a desprenderse, ¿verdad?, salir de casa, pero mientras los tuvieron en casa, se esforzaron en que su hogar no solamente fuera lo más cómodo, lo más confortable, pero lo más piadoso
para su crecimiento, para su formación, ¿verdad? Eso es una enorme bendición, tener padres así. Ahora bien, estos padres no solamente se alegraban por la buena salud, ¿verdad? Imagínate la impresión que puede ser para los padres el momento en el cual sus hijos reciben el regalo de la salvación, ¿verdad? La magnitud de la emoción y la felicidad que eso implica, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por esos padres amorosos y piadosos, ¿verdad? Y para los que de alguna u otra manera todavía no lo somos, puedes considerar la importancia de ser buenos padres con respecto al tema de la providencia del Señor. Todavía más, aquel providencial ejemplo de los padres que fueron modelos de santidad, de piedad, marcando el camino al cielo mediante su buen testimonio, ¿verdad? Que con toda la autoridad y el conocimiento de causa pudieran llegar a decir, como en Filipenses capítulo 4 versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La vida de los padres es el modelo o la referencia que sus hijos tienen. Bueno, gloria a Dios. Si tenemos buenos padres, y gloria a Dios si tenemos buenos hijos. Génesis es 18:9 o 8:19. Vamos a ver. Génesis 18:19. Vamos a ver. No. Estaba en Éxodo. Génesis 18. Vamos a ver. Génesis 18. Si no es 18, es 8. 18:19, sí. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, sí, 18. Y así, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Okay? Eso es algo que debemos considerar. Y así será necesario meditar qué pasaría si hubiéramos nacido y crecido en un lugar o periodos sin los cuidados de la providencia divina, tanto en cuanto a nuestro nacimiento como en lugar, la era en la cual nosotros crecimos, pero también con respecto al tema de nuestros padres, ¿verdad? Pensemos que hubiera pasado de nosotros si hubiéramos vivido en ausencia de todas esas misericordias. Eso es importante considerar. No todos los padres responden de manera providencial, no responden de esta manera. En este caso podemos decir que si como creyentes, si nosotros como creyentes tuvimos poco apoyo de parte de nuestros padres, bueno, valorar el hecho de que ellos no fueron obstáculo a una providencia especial, no nos atravesaron el caballo cuando abrazamos nuestra fe. ¿Sí me explico? Pero si efectivamente nosotros hallamos oposición de parte de nuestros padres con respecto a esta providencia especial que tiene que ver con la salvación y con nuestro crecimiento espiritual, bueno, podemos admirar la gracia de Dios, que de alguna u otra manera el Señor los aparta, ¿verdad? Y por otro lado trae flujos de gracia para con nosotros a pesar de esa oposición. Y por último, podemos aprender de que si Dios nos da hijos, cuidémonos de cumplir con aquellos deberes familiares y no ser obstáculos nosotros mismos frente a la providencia del Señor. ¿Por qué? Porque si hay algo que la providencia hace de forma precisa y eficaz, es
quitar obstáculos, ¿verdad? Y no queremos eso, ¿verdad? Para concluir, si ya de por sí resulta dramático meditar en todas las providencias hechas por el Señor en la vida de cada uno de nosotros, y ello es motivo de honra, gloria y alabanza al Señor, imagina las dimensiones que puede tomar cuando piensas que esto mismo ha pasado en la vida de todos los cristianos en todos los lugares del mundo a través de las edades. Es importante meditar en esas providencias específicas que nosotros acabamos de estudiar, ¿verdad? Y valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Darnos cuenta de que por más voces que nos digan Dios no está en control, esto está fuera del acceso o no está al alcance del Señor. Falso. Dios siempre ha estado en control, ¿verdad? Siempre ha estado en control. Por otra parte, ese Dios nos concedió nacer en este lugar, en esta era, en el seno de la familia que nos crió, en donde, bueno, logramos o pudimos satisfacer las necesidades, podemos vivir con buena calidad de vida, pudimos accesar al Evangelio, podemos congregarnos, podemos formar parte activamente del cuerpo de Cristo, pensar en cuántas ocasiones o ha sido de bendición para otros hermanos en la fe, en la iglesia local, pero no solamente esto, cuántas veces estas personas han sido de bendición para ti, pero detrás de eso medita en las providencias que Dios ha otorgado a estas otras personas, incluso al día hoy 9 de septiembre del 2020, porque la misma providencia que trabajó en tu vida es la misma providencia que trabajó en la vida de esa otra persona, y si esa persona está presente en tu vida, por algo es. Piensa por un momento las cosas que han tenido hemos tenido que pasar para que hoy pudiéramos accesar a la palabra de Dios. El hecho de que pudiéramos orar, el hecho de que podemos proclamar las buenas nuevas del Evangelio, ser de utilidad, ser de bendición en la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, la posibilidad que tenemos de ayunar, la buena gestión, la buena administración del tiempo y de los recursos que Dios nos ha dado, la posibilidad que tenemos de retirarnos en, valga la redundancia, el retiro y el silencio para entrar en una comunión íntima con el Señor, y darnos cuenta de que en todas ellas hay providencia, hay raudales, y sobre todo poniendo la mirada en Cristo y considerando la gloria eterna, pues a la que pronto vamos, Dios primero, pensemos en aquellas ocasiones, instrumentos y medios de conversión, porque no hay nada en la providencia que brille más gloriosamente en este mundo que al alinear todas esas ocasiones, instrumentos y medios de conversión del pueblo de Dios. Y en Cristo, si formas parte del reino de Dios, si formas parte del cuerpo de Cristo, bueno, vos formas parte de esto, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver la próxima semana, la providencia de Dios en nuestra salvación. ¿Okay? Vamos a orar. Señor mío, cuánta gratitud podemos albergar en nuestro corazón, cuántos afectos pueden brotar de nuestro corazón, considerando los cuidados que tú tuviste a la hora de formarnos en el vientre de nuestra madre. No solamente eso, el protegernos de cualquier peligro, y nos permitiste venir a este mundo, a este país,
a esta era. Nos has otorgado múltiples bendiciones, mi Señor. Gracias a Rodal, Padre Celestial. Y no solamente eso, sino que no solamente la parte física, sino también con el hecho de que nos hayas colocado en familias que de alguna u otra manera tú utilizaste justamente para que nosotros pudiéramos llegar al Evangelio, poder llegar a formar parte de tu familia, mi Señor, y que de manera providencial tú los colocaste delante de nosotros, mi Señor, y te alabamos justamente por ello. Te agradecemos, Padre Celestial, porque nos permites tener acceso a múltiples recursos, medios de gracia con los que podemos llegar, accesar a tu palabra, Padre bendito, por medio de la oración, hablar contigo, mi Señor, por medio de congregarnos, reunirnos como hermanos juntos en armonía. Son bendiciones tras bendiciones que nos llevan justamente a alabar y glorificar tu nombre y considerar justamente el tema de la providencia como un elemento esencial en nuestras vidas. Por lo demás, Padre bendito, te encomendamos el resto de la semana. Guíanos, permítenos ver, ser sensibles a las manifestaciones de providencia que puedan existir cada vez que, valga la redundancia, aparezcan frente a nuestros ojos. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga.